Iglesia, muy buenas noches, iglesia, que el Señor te bendiga. ¿Cuántos creen que milagros pueden suceder cuando la presencia de Jesús es adorada y es honrada? Hoy, ¿saben de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Acerca de la fe. Estamos en la serie acerca de la fe y hoy vamos a hablar de una fe viva. ¿Cómo podemos mantener una fe viva? Y lo complejo o el reto es que la fe viva debemos mantenerla en tiempos de dificultad, en momentos de duda. A veces yo me puedo imaginar la fe como esos vehículos que tienen la capacidad de tener doble tracción, que tienen suspensión especial. Los vehículos normales andan por asfalto, carreteras bien pavimentadas, pero la fe nos da esa capacidad para salirnos del camino, para de pronto enfrentar trochas, caminos donde los otros vehículos, sin tener esta posibilidad de doble tracción, pueden andar. Por eso necesitamos nosotros entender que la fe está muchas veces diseñada para tiempos difíciles, para tiempos donde realmente caminamos no por lo que vemos, no por lo que tenemos, no por nuestras habilidades, sino que podemos caminar en lo sobrenatural. Lo imposible se hace posible porque caminamos en la autoridad y en el nombre del Dios Todopoderoso, porque Dios va con nosotros. Y por eso nosotros necesitamos tener esa fe viva y debemos nosotros de aprender a mantenerla en momentos de dificultad, en momentos de dudas. Y nosotros necesitamos comprender que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. A veces nos hacemos preguntas que no tenemos respuestas. A veces vemos cómo el mal parece que se perpetuara y cómo llegan malas cosas constantemente a la vida de personas buenas, y nosotros realmente a veces sentimos claudicar. A veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas, y las noticias están diseñadas para que nos inunden con noticias a veces desalentadoras, nos generan preocupación, nos generan miedo, nos generan emociones negativas. Y también en nuestro trasegar diario nos enfrentamos a decisiones complejas con respecto a nuestra familia, al trabajo, a nuestro caminar personal, a la productividad. A veces estamos en mercados que ya están saturados. A veces estamos en un tiempo tan competitivo donde hay muchas personas que tienen las mismas características que cualquiera de nosotros o superiores, y tenemos que competir en un mundo difícil. Y muchas veces las personas o nosotros mismos nos hacemos preguntas: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Será que con mi fe tengo lo necesario para atravesar todas estas situaciones difíciles y adversas? Y es ahí donde tenemos que revisar cómo va a estar la fe. Y el propósito de esta miniserie que estamos haciendo de la fe es que nosotros podamos esperar. Una de las cosas que a mí personalmente más me desespera es tener que hacer filas. Y a veces uno llega a lugares donde coja el ficho y empieza uno a ver esa larga espera. Uno no sabe, espere, para que lo atiendan en un banco. Ahora uno coge un ficho y a perder una hora, hora y media, y uno dice: pero ya esto está muy largo. A veces uno siente ganas de irse y decir: no, esto está muy demorado, pero ¿y qué tal que venga mi número? ¿Qué tal que en un momento empiece ya la luz verde y valga la pena la espera? Hay que entender que la fe no es algo pasivo, sino es algo vivo. Por eso se llama la fe viva. ¿Cómo mantenerla
en un mundo de dudas, de dificultad. La fe crece, la fe respira. No es solamente una idea abstracta o un sentimiento temporal, sino es esa fuerza espiritual, esa convicción espiritual que nos conecta con Dios y nos sostiene en medio de las adversidades y las luchas. Y quiero que entremos en un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. También se encuentra esta historia en Marcos, capítulo 9. Pero la versión abreviada de esta historia se encuentra en Mateo 17. Y qué bueno que uno pueda entender que en los evangelios a veces hay que leer las historias, porque aquí en Mateo 17 nos habla la perspectiva de los discípulos, mientras que en Marcos 9 nos habla la perspectiva del padre que llevó a su hijo. Dice así la historia del evangelio, versículo 14 al 20, Mateo 17. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Es uno de los casos más llamativos, porque Jesús le había dado poder y autoridad a los discípulos para que en el nombre de Jesús los demonios fueran expulsados y las enfermedades fueran curadas. Pero aquí hay uno de los pocos casos registrados en el Evangelio cuando los discípulos les presentan a un niño y no pudieron sanarlo. El versículo 17, Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Y con esta explicación y con esta enseñanza práctica, porque la fe es algo práctico, la fe no es un concepto. La fe en medio de una situación frustrante, en medio de preguntas, surge esta gran enseñanza de una fe viva, de una fe fortalecida, de una fe que se mantiene firme aunque muchas veces no tengamos respuestas. Y con esta historia yo reflexionaba, y hay una gran realidad, y es que la fe crece con las pruebas y aún en los fracasos. La fe allí es donde se necesita. Como les decía al inicio, el que tiene un vehículo sedán, un automóvil, no lo puede meter a carretera destapada a coger trochas, porque el carro no le va a dar. Y es allí donde uno se da cuenta que necesita otro vehículo, necesita algo adicional. Y es allí cuando nosotros nos enfrentamos muchas veces frente a las preguntas, frente a los fracasos, frente a las pruebas, frente a los imposibles, que aprendamos a desarrollar la fe que no consiste en nosotros, que no depende de nosotros, que no depende de mi habilidad, de mi sabiduría, sino que depende de Dios. Y realmente esa es la esencia de la fe. Esta gran enseñanza surge en un momento de frustración. No pudieron. Y Jesús les enseña a los discípulos que no pudieron realizar este milagro a causa de su falta de fe. Lo que indica entonces es que la fe
necesita desarrollarse, necesita aumentarse. Ellos sí tuvieron fe para los milagros que antecedieron. De allí para atrás, pues aquí vemos el primer fracaso. No pudieron, pero antes habían podido. Antes habían sanado a personas, habían expulsado demonios. ¿Qué pasó aquí? Necesitaba una fe más grande, más fuerte, más contundente. Y las pruebas y los fracasos pueden ser las oportunidades para que la fe crezca. Y a medida que aprendemos a confiar más y profundamente en el Señor y a conocer la voluntad de Dios, nos atrevemos a orar de una manera diferente, a insistir, a persistir, a perseverar, a no rendirnos. Entonces, primera enseñanza o primer punto de reflexión: la fe crece en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Para los momentos buenos uno no necesita fe. Cuando todo está bien, cuando hay salud, cuando todo el mundo está con uno, cuando todo sale, ¿para qué fe? No necesitas meterle una 4x4 a una carretera que está lisa. Cuando todo está bien no necesitas doble tracción, no necesitas suspensión especial. Necesitas suspensión especial cuando el terreno se pone difícil. Y a veces una suspensión que es caminar en lo sobrenatural. Cuando leemos el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, solo 3 capítulos, ese profeta habla de la fe. El justo vivirá por fe. Y la trama de ese libro es que el profeta está haciéndole preguntas a Dios: ¿por qué hay tantas cosas malas? ¿Por qué la maldad dura tanto? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué llega tanta maldad? Y es allí donde aprende el profeta, en ese diálogo con Dios, a entender que el justo vive por la fe. Y en el capítulo 3 dice que Dios le da al justo los pies como los venados que pueden subir a las alturas. Es allí donde está esa doble tracción para que podamos nosotros caminar en los momentos más escarpados, más riesgosos, más peligrosos de nuestra vida. La fe nos da esa habilidad de caminar en esos momentos difíciles. Sin esa fe no es posible. Y esa fue la gran enseñanza de esa frustración que tuvieron los discípulos de Jesús. Y Jesús les dice: su fe no fue suficiente. Le faltó fe. Le faltó prepararse un poco más. Lo segundo es que el poder de la fe no es que dependa tanto del tamaño. Comienza diciendo Jesús que si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, y con esto afirmo lo que les decía al principio, o confirmo lo que decía al principio, que la fe no es una idea solamente, la fe tiene vida. Una semilla tiene vida en sí mismo. Y una semilla, tú que necesitas sembrarla, y necesitas regarla, y necesita que le dé sol para que crezca. En estos días, ustedes saben que después de pandemia, a mí me dio como un gusto por la cocina. Algunos ven que cocino algunas cosas, y por cuidar plantas. Me puse a cuidar plantas y a estudiar un poquito de las plantas. Y recuerdo que le hicieron un regalo a Silvia de una mata muy bonita que tenía unas flores hermosas hace como un año, y se cayeron las flores. Yo cuidé de que la planta no se muriera, le echaba agua, le eché abono, lo puse al sol, pero nada, que salía esa flor. Hace una semana empezó a florecer, después de hace un año. Yo dije, no entiendo cómo vino florecida esa planta. Era cuestión de paciencia, de esperar. Entonces, la fe requiere ser sembrada, la fe requiere ser regada, la fe requiere estudio. ¿Cuánto tiempo va a surgir esto? Pero de que surge, surge. La tarea de nosotros es: la fe necesita ser regada, ser cultivada. Incluso esa pequeña cantidad que es una semilla, bien colocada
en arena fértil, logra cosas extraordinarias. Entonces, lo importante no es tener muchas semillas, con que tengas una, pero bien cuidada, dará fruto. Por eso es importante que nosotros estemos recibiendo la buena semilla. La palabra de Dios es la semilla incorruptible. La palabra de Dios cumple su propósito. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios no se pierde. Ella tiene un poder vivo y eficaz. Y es ahí donde se convierte en una semilla poderosa. Y ahorita guardemos esta ilustración de la semilla, porque ahorita en recomendaciones les voy a decir cómo fortalecer la fe. Lo otro que es clave en esta historia de Jesús y los discípulos en su frustración de no haber podido liberar a este muchacho endemoniado, que estaba enfermo, que estaba le daba como epilepsia, ataques. La fe se enfoca en el poder de Dios y no en nuestras habilidades. Esto es algo que yo vengo repitiendo en esta serie de la fe. Hay gente a veces que se quiere llevar la gloria, y hay gente que cree que la gloria es de alguna persona. No, hay gente que dice: si no ora el pastor, ay, voy a ir a viajar a tal lugar para que el pastor tal ore por mí, para que tal persona ponga las manos. ¿Sabes? No es la habilidad de la persona, es la fe misma en Dios. La fe genuina es una fe que viene de la presencia y de la palabra de Dios. Dios no le dio una marca o le dio un poder especial a alguna iglesia o a alguna persona. Para el que cree, todo es posible. Es una fe que debe estar auténticamente en la relación con Jesús. Los discípulos no pudieron, y eran los meros, los ungidos directamente, los encomendados directamente, personalmente por Jesús. Los originales de los originales eran ellos, y no pudieron. Por eso es mejor ir a Jesús directamente. A veces hay gente que va a los intermediarios. La fe no es de intermediarios, la fe es personal. Y aquí yo le digo, porque mucha gente que quiere es que ore el otro, o que ore tal persona, el intermediario. Hágalo usted mismo. El padre de este muchacho logró ver el milagro porque se fue directamente a Jesús. No pudieron los discípulos. O sea que hay imposibilidades aún en los originales. No, esto no es de la habilidad personal. Esto es el poder de Jesús, el que lo logró. Y ahí es donde tenemos nosotros que acudir directamente a Jesús, a Dios. Y la fe requiere acción. La fe puede mover montañas. La fe no es algo pasivo. La fe nos impulsa a hacer cosas que humanamente son imposibles, pero con la convicción de que si Dios va con nosotros y en la autoridad de Dios es que se vuelve capaz. Hay gente que no tiene una fe así como esta. Uno ve cristianos que tienen una fe teórica. Ay, si Dios no quiere, y si Dios no te parece, a Dios no. Una fe de lógica. Y si Dios no quiere sanar al muchacho, más bien resígnate. Hay gente que tiene una fe así. Una fe de que más bien vamos a resignarnos, vamos a vivir con esas frustraciones. Y realmente la fe, si se queda en la lógica y en la teología de algunos, no se desarrolla. La fe requiere una acción, requiere que nos movamos a buscar lo imposible, como lo hizo este padre que estaba viendo una situación trágica. Su hijo, desde niño, venía siendo azotado por el poder de las tinieblas, y él se resistía a creer que esa era la voluntad de Dios. Él se resistía a aceptar que Dios quería que eso sucediera, y por eso buscó, insistió, persistió y encontró el milagro.
Hay cosas que se van a demorar. Oiga bien, hay milagros que se van a demorar. Hay milagros que de pronto usted va a decir, oré una vez, oré 2 veces, oré 3 veces, busqué la manera de resolverlo y no salió, pero toca ir sinceramente a Jesús, encontrarse con Jesús, buscarlo hasta encontrar respuesta. Hay gente que le cuesta orar en su casa. Hay gente que le cuesta venir al ayuno. Hay gente que le cuesta hacer cadena de oración. Hay gente que le cuesta moverse en oración. La fe requiere acción. No sabemos de qué región venía, qué tan lejos venía este señor con este niño, pero vemos que este señor insistió, y aunque no pudieron los discípulos, insistió nuevamente con Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa convicción de que Dios es capaz de hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Dios no tiene cosas difíciles. Y es allí donde la fe nos impulsa a enfrentar esos desafíos que son imposibles para nosotros. La imagen que nos da Jesús es que podemos mover montañas. Díganme, ¿eso es algo posible? Mover montañas es algo imposible para los hombres, pero para los que tienen fe, dice Jesús que es posible. O sea que las situaciones más difíciles podemos nosotros entender que Dios nos va a permitir superar esos obstáculos que parecen inamovibles, imposibles. Y esta enseñanza nos enseña a enfrentar todos nuestros problemas con confianza, con esperanza en el poder de Dios, sabiendo que no hay nada demasiado grande para Él. Entonces, esa es una fe viva. En el Antiguo Testamento, yo quise buscar otros personajes que hablaran de esa fe viva, y vi en el libro de Daniel, capítulo 3 y capítulo 6, 2 historias parecidas de una fe viva, que era a prueba de fuego y que era inmune a leones. Y es la historia que cuenta el libro de Daniel, que sucedieron en 2 reinos diferentes. En el reino de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y el rey Darío, rey persa. Estos reyes habían invadido Israel y los israelitas estaban siendo cautivos por estos 2 imperios. Era una situación lamentable. Políticamente era desastroso. Israel no tenía nación. Estaban siendo esclavos, dominados primeramente por el orgulloso rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se ha mostrado en la historia como el hombre más orgulloso, más egocéntrico. Vemos que una de las maravillas antiguas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia, que era el gran logro de Nabucodonosor. Nabucodonosor en la historia mundial quedó como ese hombre que tenía gran capacidad, gran ingeniería, una gran cultura para la época, y el tema de las plantas y de la arquitectura era sorprendente. Está considerado las maravillas del mundo antiguo, los jardines de Nabucodonosor y de Babilonia. Entonces realmente él era un hombre orgulloso, y en busca de esa pompa, él, dice la escritura, que él construyó un gran ídolo, que era la imagen de él, y dio la orden que todos tenían que adorar ese ídolo, que era él se creía Dios, y el que no adorara ese ídolo iba a ser castigado, enviado al horno de fuego. Ese era un castigo muy fuerte. Tenían un horno grandísimo donde lo encendían y tiraban a los enemigos, y veían cómo se quemaban vivos delante de todos. Y ahí aparecen 3 amigos de Daniel que ya tenían un nombre diferente, una identidad nueva, obligada porque estaban cautivos, y los conocemos como Sadrach, Mesac y Abednego. Y ellos, porque tenían una fe firme en el Señor, en el Dios verdadero, ellos no adoraban ídolos. Ellos no se iban a dejar presionar por el dominio de este poderoso Nabucodonosor, que realmente esto no era
esto no era como los muchachos de hoy en día que les ponen reggaetón y ya los muchachos se vuelven reggaetoneros. No, esto era obligado. El que no adorara la estatua iba a ser lanzado al horno de fuego. Pero aún así, estos 3 jóvenes, manteniendo una fe en el Dios verdadero, aunque las circunstancias eran adversas, porque Israel ellos no estaban en su tierra, ellos estaban en esclavitud. En medio de esta situación tan lamentable, ellos permanecían siendo fiel al Dios verdadero. Es que estos muchachos tenían una fe genuina. Esto no era una fe de mentira, esto no era una fe superficial. Estos 3 jóvenes tenían una fe viva, aunque las circunstancias eran complicadísimas. Imagínate tú estar dominado por otro, no tener tu nación, ser esclavo de otro rey, estar en posición de esclavitud y tenerte que obligarte a practicar una idolatría que tú sabías que ofende al Señor. Y ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Y el rey Nabucodonosor, en su orgullo, les dio la oportunidad: arrepiéntanse, adoren aquí la estatua y listo, se las perdono. Y ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Nuestro Dios es capaz de librarnos de tu mano. Y si no lo hace, de todas maneras no lo vamos a hacer, porque no queremos ofender a nuestro Dios. ¿Sabe qué dijo Nabucodonosor? 7 veces prendan, métanle 7, póngale al máximo, súbanle la candela, que estos ya, si me habían ofendido, ahora sí que me ofendieron. Y cuenta la historia que cuando lo fueron a tirar, los que lo fueron a tirar al horno, cuando abrieron la puerta del horno, quemaron a los soldados que los lanzaron. Pero la fe era a prueba de fuego. La historia cuenta que ellos, dentro del fuego, lanzaron a 3 y habían 4. Y el cuarto tenía la apariencia de Dios. El fuego desató las cuerdas, quemó las cuerdas, pero no quemó la ropa ni el cabello. Y ellos podían caminar dentro del fuego y ellos podían ver esa obra sobrenatural. La fe los hizo inmune, los hizo contra fuego. Y el capítulo 6 nos habla de que ya había otro rey, ya no era Nabucodonosor, sino Darío, que había unas envidias y unas rabias que le tenían los funcionarios del gobierno a Daniel, y sabían que él oraba 3 veces al día. Y él era sagrado en su fe, era una fe viva, porque él mantenía una relación constante con Dios. 3 veces al día hacía sus oraciones a Dios. Y entonces conspiraron y le dijeron al rey Darío: saca un edicto que por 30 días está prohibido orar a otro Dios. Era para después venir y decir: mira, Daniel sigue orando a su Dios. Y lo mismo, Darío tenía afecto por Daniel. Darío se sintió mal, hasta ayunó, le pidió a Dios. Él dijo: pues mis leyes, cayó en la trampa, en la conspiración, para que tuviera que enviar a Daniel al foso de leones. Pero cuando metió a Daniel en el foso de los leones, le dijo: que tu Dios, que tu fe en el Dios que crees te guarde. Y él se fue muy triste y esperó que Dios obrara, y al día siguiente salió Daniel tranquilito del pozo de los leones, salió sin ningún rasguño. Pero cuando lanzaron a aquellos que habían conspirado más adelante, no los dejaron ni caer. En el aire se los tragaron, los desmenuzaron. Entonces, una fe viva es una fe que permanece fiel aún en medio del fuego y aún en medio de los leones. Por eso nosotros, para ya recoger estas historias,
y tener unos principios que nos ayuden a mantener una fe viva en un mundo de dificultad, entonces, primer consejo, primera recomendación: alimenta tu fe con la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entendemos que la fe se nutre, se alimenta cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, cuando nosotros conocemos la autoridad que tenemos en Cristo. Realmente todos estos milagros que vemos en el Nuevo Testamento sucedieron porque las personas habían oído que Jesús estaba cerca y que Jesús sanaba. Habían oído que los discípulos de Jesús, usando el nombre de Jesús, habían liberaciones y sanidades. Entonces muchas personas tomaron ánimo, tuvieron esperanza y buscaron a Jesús o buscaron a los discípulos para que ellos oraran y para que pudieran experimentar milagros sobrenaturales. Hoy en día, la carta de Santiago dice que si alguno está enfermo, que busque a los ancianos, a los presbíteros, es la palabra, a los líderes de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite, que una oración del justo puede mucho. Entonces, ¿qué se necesita? Conocer las palabras, conocer la voluntad de Dios, conocer la autoridad de Cristo. Por eso necesitamos alimentarnos de las promesas que encontramos en la Escritura, así como cuando uno necesita alimentarse diariamente, o así como necesitamos nosotros regar la semilla de la fe, necesitamos que reciba esos nutrientes de la palabra, porque de allí nace. La fe no es imaginativa, no es lo que a ti te parezca, ya está escrita. Y aquí hay una cantidad de promesas que lo que espera es que tú las conozcas y las hagas una realidad. La fe es para aplicarla. Esta palabra no es para tenerla en la cabeza solamente, sino para hacerla una realidad. Así comienza la fe a fortalecerse. Lo segundo es orar continuamente. Orar, y el poder de la oración es maravilloso. Orar es la capacidad que tenemos de conversar con Dios, de tener un tiempo de comunión. Oramos la palabra, recibimos las promesas y oramos y las declaramos. El que no cree en el poder de la oración es aquel que no ora. Aquel que no ora nunca va a creer, porque la oración tiene el poder de que te involucra directamente con el Señor. Por eso es importante que nosotros desarrollemos el hábito de la oración, porque es en esa relación con Dios, en esas conversaciones con Dios, que crecemos, que se aumenta nuestra fe. Es allí donde necesitamos nosotros ser fortalecidos. Filipenses 4, 6 al 7 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Tienen preocupaciones? ¿Tienen cargas? ¿Tienen dudas? Oren, pregúntenle al Señor, pídenle al Señor que intervenga. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Ven el poder de la oración? Es una oración que trae preocupaciones, que trae preguntas, pero también es una oración que trae agradecimiento. Uno se fortalece en la fe cuando se acuerda lo que Dios ha hecho. Entonces la oración es muy importante. 3, la comunidad, la iglesia. Vive en comunidad, disfruta la iglesia, rodéate de otros creyentes. Vea, aquí por lo menos la serie de la fe es una serie que muchos o que todos necesitamos. No se deben perder cada enseñanza de la fe, ni de otro tema. Pero para fortalecer la fe yo necesito saber cómo fortalecerla. ¿Cuáles son las palabras, los textos, las enseñanzas?
Y es allí donde damos gracias a Dios por la iglesia. Una iglesia que predica su palabra. Una iglesia que está en constante oración. Esta mañana tuvimos un tiempo muy especial de oración en la madrugada a las 5 de la mañana. Allí deberían estar todos orando. Se conecta desde la casa. Antes la oración era en vivo y en directo. Desde pandemia desarrollamos la idea de que, bueno, conéctese desde su casa, pero ore. Y hay personas genuinas que se conectan y oran y vemos el poder de Dios. La fe se fortalece en esas oraciones. Y es que esa es la instrucción que da la palabra. Hebreos 10, 24, 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. En la congregación nos animamos a tener fe, escuchamos testimonios, oramos los unos por los otros. Vale la pena disfrutar la iglesia. Hay gente que dice, estuve en la iglesia y no oraron por mí. Bueno, adivinos no somos. Y no espere usted que el don profético, yo tenga que ir usted tiene esta necesidad. No, usted pida, usted busque, usted desarrolle, tenga la iniciativa de regar la fe, de sembrarla en usted, la palabra, la oración, la comunión. Pida, hermano, ore por mí. Venga a los ayunos, conéctese a las oraciones, el en vivo. Aproveche las herramientas. Ahora hay herramientas tecnológicas que se la ponen más fácil. Ya no tiene usted que moverse desde la casa, usted lo ve. Obviamente aparte el tiempo, conságrese al Señor para fortalecer la fe. Lo cuarto, la fe no es solamente palabras, aunque es bueno hablar de la fe, también es bueno actuar. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Santiago 2:26 dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Yo no puedo decir que tengo fe y no hago obras. Yo tengo que tener obras de fe. Y para mantener nuestra fe viva, necesitamos actuar conforme a lo que creemos. Necesitamos nosotros ser coherentes. Aun cuando no vemos las cosas claras, aun cuando hay frustración, aun cuando hay dificultad, seguimos obedeciendo a Dios porque sabemos que Él es fiel y su palabra se cumple. A veces aprender a dar pasos de obediencia en pequeñas cosas nos fortalece para que podamos alcanzar cosas mayores. Vea, muchas personas están viniendo a los ayunos porque dijeron, vamos a probar. Vinieron a los ayunos, pusieron un tema de oración, algo que les parecía difícil o imposible, pero estaba en la voluntad de Dios y Dios les respondió. Ahora siguen viniendo a los ayunos. Uno, cuando ha experimentado el poder de donde 2 o 3 se ponen de acuerdo y disfrutar la iglesia, aquí hay personas que constantemente yo veo esos milagros porque es la confirmación de la palabra. Recuerdo el caso de unas personas que estaban pidiendo una situación jurídica y no les salía y no les salía y se les enredaba y se les dificultaba y le engavetaban el proceso. Y entonces un día escucharon una prédica como esta y dijeron, pastor, me hace falta pedirle a usted que ore por eso. Y yo, bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. A la semana siguiente salió el proceso. Dios a veces quiere que nosotros usemos todas las herramientas. Para eso Dios creó la iglesia. Es que la iglesia no es invento humano. ¿Quién creó la iglesia? Jesús. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién quiere que estemos juntos? Cristo. No, esto no es invento de hombres, esto es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y Él ha dado las directrices. Y por eso nos dio estas herramientas, estas promesas, estas llaves que abren milagros, cosas sobrenaturales. Por eso es que la fe no es de cualquier manera, es como Dios
la fundamenta, y así es como nosotros tenemos que decir: venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo quinto y último, muy importante, es siempre tener la mirada puesta en Jesús, no en las circunstancias. ¿Se acuerdan que la vez pasada prediqué de Pedro? Cuando estaba en la barca en medio de una tremenda tormenta, estaban los 12 discípulos en la barca, y en la madrugada llega Jesús caminando sobre el agua, y ellos pensaron que era un fantasma. Y Pedro dice: si eres realmente tú, di que vaya caminando hacia ti, di la palabra, que vaya caminando hacia ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: sí, ven. Y empezó él a caminar sobre el agua, porque estaba escuchando su palabra. La palabra de Cristo le dio la capacidad, creyó. Él tenía ese contacto con Jesús, creyó y empezó a caminar. Pero cuando miró las olas, cuando miró el viento, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué se debilitó tu fe? Entonces nosotros necesitamos, en medio de todas las circunstancias adversas y difíciles, poner la mirada siempre en Jesús. Hebreos 12:2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Es allí donde nosotros necesitamos entender que nuestra fe es iniciada y perfeccionada en Cristo. No es la fe en nosotros, es en Él. Y es ahí donde, en toda circunstancia adversa y difícil, cuando tú digas: no puedo, esto sobrepasa mis capacidades, esto es muy riesgoso para mí, acuérdate, no estás solo. Y nuestra fe está basada en Cristo, es cristocéntrica. Cristo, el Hijo de Dios, que tomó forma de humano, se llamó Jesús, que significa Jesús salva, Dios salva. Es el Mesías. Tomó nuestro lugar en la cruz para abrir el camino de intimidad y de amistad con Dios. Y el mismo que fue resucitado al vencer la muerte, nos da la capacidad a nosotros de también resucitar y de tener vida eterna. Nuestra fe no es solamente para las cosas aquí en la tierra, las difíciles o las imposibles. Nuestra fe nos va a llevar a lo eterno. La fe en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es allí donde necesitamos tener esa comunión y esa intimidad constante con Jesús. Porque si de pronto desviamos la mirada, nos distraemos, nos desenfocamos, miramos las circunstancias y las dificultades, nos podemos hundir. Pero es allí donde el Señor nos invita a tener la mirada puesta en Él. No hay nada imposible para Él. Así que, mis hermanos, qué bueno que nosotros podamos hacer lo que nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Venga tu reino, venga tu reino, gobierna sobre mí y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Tu voluntad buena, agradable y perfecta. Cuando decimos eso, sabemos que las tinieblas no tienen espacio, que lo imposible no tiene espacio, y que aquello que para nosotros es frustrante, es inamovible, es imposible, en Cristo somos más que vencedor, porque nada nos puede separar del amor de Dios. No hay demonio, no hay potestad, no hay principado, ni la muerte, ni nada creado en la tierra y debajo de la tierra nos puede apartar y separar de su amor, porque en Cristo tenemos la victoria. Nuestra realización está en Jesucristo. Por eso necesitamos nosotros salir con una fe viva y nunca dejar marchitar nuestra fe, porque la palabra nos invita constantemente: al que persevere hasta el final será salvo, y veremos la gloria del Señor. Por eso, mis hermanos, este mensaje es un mensaje para que no se rindan, para que sigan creyendo, para que sigan esperando, para que sigan nutriendo la palabra. Repito, escuchando la palabra de Dios nutrimos, orando constantemente nutrimos la fe, viviendo en la comunidad y disfrutando la iglesia nutrimos, actuando con fe, con obras. La fe es con obras,
fortalecemos la fe y siempre poniendo la mirada en Jesús y no en las circunstancias. Con estas características vamos a tener una fe fortalecida y avivada. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra se convierta en una palabra viva, en una palabra real en nuestra vida. Fortalece la fe de la iglesia, fortalece la fe de cada uno de nosotros, y queremos nosotros quitar toda incredulidad, quitar toda limitante a la fe, porque realmente queremos, en medio de toda situación, ver cómo avanza, cómo crece nuestra fe. Ponemos todas las cargas, las limitaciones, las dificultades, aquellas imposibilidades delante de tu presencia, y pedimos en el poderoso nombre de Jesús que se abran puertas, que sea el Señor trayendo sanidad, que sea el Señor reprendiendo al diablo, que sea cancelando toda obra de las tinieblas. Se cancela toda maldición en el nombre de Jesús y declaramos vida en el nombre de Cristo Jesús. Una vida de libertad, una vida de favor y de poder en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor, celebra su palabra.